culminar esta gran jornada académica, tengo la presentación por parte del doctor Martín Alonso Lescano, médico especialista en medicina interna, coordinador hospitalario del posgrado de medicina interna de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Trae para nosotros el día de hoy síndrome de lisis tumoral inducido por tratamiento quimioterápico, manejo y directrices actuales. Doctor Martín Lescano, sea usted bienvenido. Saludos con todos. Qué gusto volver a formar parte de este ciclo de educación continua. A continuación, voy a exponer un poco acerca del síndrome de lisis tumoral. Muy bien, entonces demos comienzo. ¿Qué es el síndrome de lisis tumoral? Es una emergencia oncológica y está causado por la destrucción masiva de las células tumorales, que usualmente se asocia al inicio de la quimioterapia, aunque en cierto tipo de malignidades puede ser o puede ocurrir de manera espontánea. Al destruirse estas células existe una liberación masiva de contenido intracelular, como lo son iones de potasio, fósforo, y ácidos nucleicos, los cuales son vertidos al torrente sanguíneo. Son vertidos en una cantidad tal que causan sintomatología y alteraciones fisiológicas en el huésped. Entonces es así que puede causar hiperuricemia por el catabolismo de los ácidos nucleicos, hiperfosfatemia, que a su vez genera hipocalcemia, que después indagaremos un poco en esto, e hiperpotasemia. Una de las complicaciones más frecuentes es la falla renal y esta obedece a muchas etiologías, más bien dicho, a muchos fenómenos que se dan en este síndrome de lisis tumoral. Como había mencionado anteriormente, ocurre más frecuentemente tras el inicio de terapia citotóxica, pero también puede ocurrir de manera espontánea. Ocurren mucho más frecuente en neoplasias oncohematológicas, leucemias y linfomas, pero no es exclusivo de ellas y se ha reportado casos en tumores de órganos sólidos. Muy bien. Entonces, repasemos un poquito acerca de la patología y fisiopatología que tienen estas alteraciones metabólicas que se presentan en el síndrome de lisis tumoral. La hiperuricemia. Esta está causada por el catabolismo de las purinas contenidas en los ácidos nucleicos. Recordemos entonces un poco del metabolismo. Las purinas son catabolizadas en hiposantina y en hiposantina. Mediante la santina oxidasa son transformadas en santina y ácido úrico, mismas que son eliminadas por la orina en condiciones fisiológicas. He aquí donde entran en juego dos medicaciones que vamos a discutirlas a continuación, como lo son el halopurinol y el febuxostat, bloqueando la santina oxidasa, ¿sí? Disminuyendo la producción de ácido úrico y en menor cantidad de sal. Hay un fenómeno que no se lleva a cabo en los seres humanos, que es mediante la acción de la uratoxidasa, la transformación del ácido úrico a alantoína. La alantoína es una sustancia mucho soluble en agua y por ende mucho más fácil de eliminar. Nosotros no tenemos uratoxidasa, así que aquí entra en juego otra medicación, que es una uratoxidasa exógena, como es la rasburicasa. Como habíamos dicho, el ácido úrico es poco soluble en agua y es mucho menos soluble en medios ácidos, como por ejemplo la orina. Entonces, en túbulos distales y el sistema colector favorece mucho más la precipitación de este, pues perpetuando el daño renal. Como habíamos dicho, con las terapias hipouricemiantes, allopurinol, febuxostat y rasburicasa, ya no es la complicación más frecuente. En cuanto a la hiperfosfatemia, podemos decir que las células tumorales tienen 4 veces más fósforo que las células normales. Cuando estas son destruidas, es liberado causando precipitación del calcio y esto a su vez, pues obviamente hipocalcemia con la clínica derivada. Esta hipocalcemia puede generar convulsiones, calambres, arritmias cardíacas tan severas que pueden llevar al paro cardíaco del paciente. ¿En dónde precipita principalmente el calcio? Pues en los túbulos renales y en el corazón. Como habíamos dicho, tras la administración de estas terapias hipouricemiantes, es esta, la hiperfosfatemia con la hipocalcemia, la complicación más frecuente en la actualidad.
En cuanto a la hiperpotasia, de igual modo, el potasio intracelular, perdón, recordemos que el potasio es el ion más predominante en el medio intracelular, es liberado de manera masiva al torrente sanguíneo. Esta hiperpotasemia puede ocasionar debilidad muscular, arritmias letales, fallo respiratorio y insuficiencia respiratoria que pueden conllevar a la muerte del paciente. En cuanto a la falla renal, es multifactorial. No es tan simple como solo la precipitación del ácido úrico o la precipitación del calcio o fósforo en los túbulos renales con su consiguiente nefritis, sino más bien también obedece a un proceso de vasoconstricción mediada por la hiperuricemia, a una hipoperfusión renal que es multifactorial. Recordemos que normalmente son pacientes que presentan mucha inflamación sistémica. Son pacientes que pueden presentar también hipovolemia, ya sea por pérdidas gastrointestinales o cutáneas, ¿sí? ¿Y todo esto en qué se traduce? En una disminución del flujo renal. Entonces, así se puede explicar, pues, el daño renal que se puede producir. Hay nuevos estudios que se han realizado en ratones en las que se ve que histonas, ¿sí? O sea, proteínas libres en el plasma extracelulares que pueden favorecer a presentar y a perpetuar este daño renal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que tiene este síndrome? Nada en específico en realidad. Más bien derivan de las alteraciones metabólicas. Pueden presentarse náusea, vómito, hematuria, falla cardíaca, tetanias. Salvo que el depósito de calcio o de ácido úrico genere litiasis renal significativa, el daño renal cursa de manera asintomática en un inicio y luego con oliguria y anuria, pero no se va a presentar dolor. Muy bien, entonces, habiendo conocido entonces las generalidades de este síndrome, vamos a hablar acerca de la definición y de la clasificación. Existieron clasificaciones previas del 2004 en las cuales no se tomaban en cuenta tanto valores de laboratorio alterados, haciendo que su uso sea algo controversial. Entonces, en el 2004 se establecieron los criterios Cario-Bishop y resultaron ser los más adecuados para clasificar este síndrome. Entonces es así que la clasifica en un síndrome de lisis tumoral laboratorial y clínico, siendo el más importante el síndrome de lisis laboratorial. Ya veremos por qué. Entonces, ¿cómo se define laboratorialmente el síndrome de lisis tumoral? Se requieren dos o más criterios de los siguientes y el lapso en el que debe presentarse es 3 días antes o hasta 7 días después de la quimioterapia. Debemos tener un valor de ácido úrico mayor a 8, un potasio mayor a 6, un fósforo más de 6,5 en niños, en adultos, que es lo que más nos interesa, más de 4,5 y un calcio menos de 7. ¿Sí? ¿Qué hacer o cómo interpretar esta tabla si mi paciente tenía alteraciones previas? Supongamos mi paciente tenía gota y mantenía hiperuricemia previa, entonces debería procurar conocer el basal de ácido úrico que presentaba mi paciente y según eso, ver si existe un 25% de ese número con incremento. Lo mismo, si tiene enfermedad renal crónica con hiperfosfatemia, hiperpotasemia, se procura conocer el basal de nuestro ion o nuestro electrolito y con eso comparar si existe un incremento del 25% para que forme parte del criterio de Cairo-Bishop laboratorial. En cuanto al criterio, a los criterios clínicos de Cairo-Bishop, como verán, no sé qué tan aplicables sean. En cuanto a la práctica clínica, casi no se los ocupó mucho. Entonces podemos ver, por ejemplo, elevación de la función renal medida con creatinina en 1,5, 3 o hasta 6 veces el valor límite normal. Si tiene alguna disritmia cardíaca que no necesite intervención o necesite cardioversión o desfibrilación, si presenta convulsiones o si tiene incluso estatus epiléptico y si está muerto el paciente. Entonces, como les decía, ¿qué tan útil es utilizarlo? Pues no mucho, ¿no? Ya que lo que se procura es que no llegue a un cardio-bishop estadio 5 porque ya está muerto el paciente. Entonces, la mayor utilidad que se le da a la escala de Cario-Bishop es la laboratorial. Entonces, ¿qué tipo de neoplasias se asocian más al síndrome de lisis tumoral? Como habíamos dicho, son las más frecuentes las patologías hemato-oncológicas, linfomas y leucemias. A la cabeza, entonces, el linfoma no Hodgkin, la leucemia mieloide aguda
y la leucemia linfoide aguda. Es también más frecuente en tumores con alta tasa de proliferación, o sea, con una evolución mucho más rápida. Y hay ciertos factores de riesgo que me indican que hay mucho más riesgo de presentar este síndrome, como son, por ejemplo, tumores grandes en los que se puede tener una masa tumoral, ¿no? No leucemia, por ejemplo. Tumores grandes, bulky, con más de 10 centímetros, o una masa que mide más de 10 centímetros. Una leucocitosis al inicio de más de 50.000 que previo al inicio del tratamiento quimioterápico tiene una lactato deshidrogenasa en más de 2 veces el límite superior normal, que presente hiperuricemia previa, que presente hiperfosfatemia previa, o que el paciente tenga un sustrato de riesgo, que es un paciente enfermo renal con oliguria, que es un paciente con pérdidas, de la bulimia, de etiología de cual sea, que condicione hipovolemia, que tenga enfermedad renal crónica, ¿sí? En cuanto a las tumoraciones sólidas, no suelen ser las más frecuentes, pero sí se han reportado casos que inclusive se han reportado de manera espontánea. ¿Cuáles son estas? En los tumores, por ejemplo, los cánceres de mama, los cánceres pulmonares, sobre todo los de células pequeñas, los neuroblastomas, germinomas, sarcomas o cánceres de ovario. Colorectal también, e inclusive reportes relacionados con el melanoma. Entonces, algo importante en cuanto al tratamiento del síndrome de lisis tumoral es, sobre todo, prevenirlo, ¿sí? Y para ello nosotros necesitamos estratificar qué tipo de paciente tenemos frente a nosotros. Según eso nos va a dar un paciente de alto riesgo, de bajo riesgo o de riesgo intermedio. Aquí podemos ver una tabla en la que nos ayuda a determinar el riesgo que va a tener nuestro paciente. Por ejemplo, el linfoma no Hodgkin, si es que es indolente, es bajo riesgo. Si es que es uno de células difusas, de riesgo intermedio. Si es que es un Burkitt, de riesgo alto. En cuanto a la leucemia linfoide aguda, en cuanto se toma en cuenta el contagio de células blancas, de leucocitos. En la leucemia mieloide aguda también, en cuanto al contagio de leucocitos previos al tratamiento. En otras malignidades del ácido úrico, la LDH elevada, que tenga comorbilidades. Y según eso yo clasifico a mi paciente con un paciente de alto riesgo en quien puede presentarse en un 5% este síndrome, paciente con riesgo intermedio en quien puede presentarse entre en 1 a 5% este síndrome y pacientes de bajo riesgo en quienes se puede presentar en hasta en menor de un 1% este síndrome. Ya. Entonces, según eso también me orienta a mí a cómo prevenir la aparición de este síndrome. Si tengo un paciente con alto riesgo, se resume básicamente hidratación más la colocación de rasburicasa. Si tengo un paciente con riesgo intermedio, se basa en hidratación y la administración de alopurinol o febuxostat en quienes no toleren el alopurinol. Si es que tengo un paciente de bajo riesgo, se previene solamente con hidratación. Entonces, mensajes para llevar a casa. En todos los pacientes se previene con hidratación. En los de alto riesgo se procura usar rasburicasa. En los de riesgo intermedio, alopurinol o febuxostat. Y en los de riesgo bajo, solamente hidratación. Entonces, ¿cuál es la meta de la función de la prevención con hidratación? La meta es mejorar y garantizar la perfusión renal. Se prefiere solución isotónica, pese a que no hay datos que confirmen que la administración, por ejemplo, de solución con lactato Ringer eleve el potasio, se prefiere solamente administrar la solución isotónica para evitar algún inconveniente o falsa medición. Más que una tasa de infusión recomendada, más bien lo que las guías recomiendan es mantener un gasto urinario a 2 mililitros por kilo hora, ¿sí? Y no existen lineamientos que indiquen la duración de la hidratación. Pero teniendo en cuenta que eh, el nadir de este síndrome es 3 días previos hasta 7 días después de la quimioterapia, pues podríamos mantenerla hasta ese entonces, según el riesgo que tenga el paciente. Entonces, como habíamos dicho, el ácido úrico precipita mucho más en medios ácidos. Entonces, ¿qué tan útil sería alcalinizar, o sea, transformar de ácido hacia alcalino la orina del paciente? Realmente no mucho. No se ha demostrado que tenga un beneficio en cuanto a mortalidad el alcalinizar la orina. Más vale, puede generar paradójicamente depósitos de calcio en riñón y corazón, empeorando la potencial falla renal. ¿Cómo se hace esto? Pues se le administra bicarbonato de sodio, pero solamente está recomendado cuando existe una acidosis metabólica severa.
no con el fin de alcalinizar la orina, sino más bien revertir la alteración del estado ácido-base. En cuanto a las terapias hipouricemiantes, pues habíamos tenido que tenemos tres: al allopurinol, al febuxostat y a la rasburicasa. Empecemos primero con el allopurinol. Se utiliza en pacientes con riesgo intermedio o inclusive con riesgo bajo, según la experiencia clínica. No se recomienda cuando hay hiperuricemia previa. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el allopurinol eleva la formación de xantina e hipoxantina, ¿sí? La xantina es poco soluble, por lo que entonces podría paradójicamente provocar mayor depósitos de estos microcristales en los túbulos renales. Una desventaja que tiene el allopurinol es que no baja el ácido úrico que ya estaba formado, ¿sí? ¿Y cómo es la dosis de administración? Es a 100 miligramos por metro cuadrado cada 8 horas, hasta un máximo de 800 miligramos al día. Y se inicia 24 horas a 48 horas antes de la quimioterapia. En cuanto al febuxostat, es una opción cuando hay pacientes que no toleran el allopurinol o han presentado alguna reacción alérgica grave. La ventaja es que no se suele ajustar acorde a la función renal, no es superior y tiende a ser un poco más costoso, pero está disponible en nuestro medio. ¿Qué pasa entonces con la rasburicasa? La rasburicasa es un análogo de la xantinoxidasa. Esto hace que, pues, nosotros podamos presentar más alantoína, o sea, que transformemos el ácido úrico en alantoína. Y la alantoína es más soluble en el agua y se va en la orina. ¿Cuál es el gran problema de la rasburicasa? Es que no la tenemos aquí. Entonces, hablar de ella es paradójico, hablar de ella es anecdótico y no está disponible para todos los pacientes. Aparte que es bastante cara. Esquemas de estos pues tienen un costo más o menos de 560 euros en Europa y no sé si se pueda traducir a la economía de nosotros y tampoco, como les dije, no es tan fácil conseguirla aquí, excepto que la traigan de Colombia, Venezuela. Como había dicho, es un análogo de la uratoxidasa, ¿no es cierto? Transformando el ácido úrico en alantoína. Tiene un tiempo de acción muy rápido. Es tan rápida que en 4 horas los niveles de alopurinol, inclusive los preformados, bajan, ¿sí? Y tiene mejores desenlaces en pacientes de alto riesgo. Aquí quiero hacer una cápite. Mejores desenlaces en cuanto a qué. Se ha visto que en realidad en cuanto a mortalidad y pronóstico casi no modifica mucho. Más vale es una medicación costo efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es una medicación que me reduce los tiempos en terapia intensiva, que me reduce la hospitalización del paciente. Vamos a explicar un poco más de esto. Si yo coloco rasburicasa en un grupo de 2 pacientes a quienes les pongo allopurinol y rasburicasa, no se me van a morir menos los pacientes a quienes se les coloca rasburicasa, pero sí me van a egresar mucho más rápido una cantidad de pacientes. Por lo tanto, sí es costo efectiva, entonces reduce mucho más los costos del sistema de salud. Como había dicho, o sea, son esquemas caros que no se los puede colocar. Hay dos maneras de colocarlos, que pueden ser a 0,2 miligramos por kilo en pacientes de alto riesgo y 0,15 en pacientes de riesgo intermedio. Esto, de nuevo, pues había dicho, la prevención se hace más en pacientes con alto riesgo, pero pues se puede dar más vale con experticia clínica en médicos que manejen estas patologías oncohematológicas. Y se la mantiene por 3 a 7 días, como habíamos dicho, el nadir en el cual se presentan el síndrome de lisis tumoral. Hay otra manera de colocarla, como es una dosis única de 6 miligramos. Y normalmente se da luego una terapia con allopurinol para que se mantenga la hipoglicemia. Tiene pocas contraindicaciones y una de ellas es en pacientes en quienes tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato. En este tipo de pacientes hace anemia hemolítica y se prefiere no utilizar. Entonces, ¿cómo va a ser el seguimiento de estos pacientes que tienen alto riesgo y riesgo intermedio? Pacientes que tienen bajo riesgo casi no se recomienda hacer un seguimiento. En pacientes con alto riesgo, se mide el ácido úrico 4 horas después de la quimioterapia y luego cada 6 a 8 horas. Si se utilizó rasburicasa, puede medirse tranquilamente a las 6 a 12 horas, porque se estima que en 4 horas su ácido úrico ya debe haber descendido. En pacientes con riesgo intermedio, ¿no es cierto? En quienes se han utilizado allopurinol o febuxostat, se recomienda en 24 horas, puesto que si le medimos antes, ese ácido úrico preformado
va a ser prácticamente igual al cual se inició, al comparado con el cual se inició previo a la quimioterapia. Y se lo monitorea durante 3 días más o menos. Entonces, lo ideal es que no aparezca este síndrome. Pero ¿qué pasa si sí aparece? El manejo es prácticamente el mismo. Se hidrata para garantizar un correcto gasto urinario. En ausencia de uropatía obstructiva, ¿no es cierto? Si este gasto no se logra, pese a la terapia de hidratación, se puede utilizar algún diurético. No se conoce cuál es el mejor y se sugiere furosemida por su acción hipokalemiante y realmente que no tiene mucho desenlace en la presión arterial a largo plazo. Se puede utilizar de nuevo rasburicasa en 0,2 mg/kg y se repite acorde a la necesidad, inclusive tan rápido como cada 4 horas, según pues los valores de ácido úrico que tenga mi paciente. En cuanto a la hiperpotasemia, eh, perdón, me equivoqué aquí. Es hiperfosfatemia, no hiperpotasemia. En cuanto a la hiperfosfatemia, cuando es moderado, o sea, más de 6,5, se restringe la ingesta de fosfatos o se puede administrar sustancias quelantes, como lo son el carbonato de calcio, por ejemplo, 1 a 2 gramos al día con cada comida. Si la hiperfosfatemia es severa, pues nada, va a hemodiálisis del paciente. En cuanto a la hipocalcemia, si es asintomática, casi no se da el tratamiento. Si es sintomática, entonces sí, se repone de manera parenteral, podría darse gluconato de calcio, 1 gramo, es una ampolla, en una dosis única y se puede repetir según 5 a 10 minutos si persisten sobre todo la clínica, no las tetanias o cambios electrocardiográficos. En cuanto a la hiperpotasemia, lo importante es el manejo de esta, ¿no? Porque puede generar muchas arritmias letales. Se coloca un estabilizador de membrana como el gluconato de calcio, que se coloca una ampolla al 10%, 10 gramos en ese momento. Esto no me va a bajar mis niveles de potasio en realidad. Y si luego necesito colocar sustancias que hagan un shift del potasio extracelular hacia intracelular, como lo son, por ejemplo, insulina, que puede ser 10 unidades de insulina. Como la vamos a colocar de manera parenteral, puede ser cualquier insulina. Recuerden que la célula que media el tiempo de acción de las insulinas es el adipocito. Si lo colocamos de manera intravenosa, las insulinas de ultra larga duración, las insulinas ultra rápidas, las rápidas, todas tienen su mismo tiempo de acción. Por facilidad se coloca la insulina NPH por la disponibilidad, no porque actúe en un mayor tiempo. Entonces, son 10 unidades de insulina en 100 mililitros de dextrosa al 50% si es que tenemos una vía central permeable y garantizada en el paciente. Recuerden que la dextrosa al 50% no puede pasarse por vía periférica porque genera flebitis e inhabilita ese punto de acceso del paciente. 10 unidades de insulina en 100 mililitros de dextrosa al 50 o 10 unidades de insulina en 500 mililitros de dextrosa al 10%. Todo esto para garantizar que no existe hipoglicemia. Se la coloca en 10 a 30 minutos y se puede repetir tan rápido como 30 a 60 minutos, siempre y cuando la volemia del paciente y la glucosa del paciente me lo permitan. Se puede colocar también bicarbonato de sodio, 45, 50 mil equivalentes intravenoso en 5 a 10 minutos y volverlos a repetir según necesidad. Se coloca también salbutamol, 10 miligramos, o sea, 2 mililitros nebulizados cada 15 minutos por 1 hora, ¿sí? O sea, 4 veces durante 1 hora y se puede repetir hasta 20 miligramos en el lapso de 2 horas. ¿Qué pasa cuando todo esto falla o presenta hipercalemia severa, hiperfosfatemia severa o presenta, por ejemplo, sobrecarga de volemia? Nada, el paciente va para hemodiálisis. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios? Los típicos, ¿no? Acidosis, alteración electrolítica como hiperfosfatemia, hipercalemia, sobrecarga sistémica, ¿no es cierto? Y sobre todo estas alteraciones electrolíticas que hayan sido refractarias al tratamiento inicial. Y bueno, eso sería todo realmente. No es un tema extremadamente largo y más se basa en cuanto a la prevención de este síndrome. Excelente conferencia, doctora. A continuación, tenemos un par de preguntas por parte de nuestro auditorio. Dada la complejidad del síndrome de lisis tumoral inducido por tratamiento quimioterápico,
¿Podría destacar algunas de las estrategias más efectivas para la prevención y el manejo de este síndrome? Bien, como dije en un inicio, mensajes de llevar a casa. Toditos los pacientes requieren hidratación. Siempre hay que tener en cuenta el sustrato del paciente. Si es un paciente con enfermedad renal crónica o falla cardíaca, quizá la hidratación no sea tan profusa. Entonces, en ellos se complica un poquito, pero nada, siempre hidratación para siempre tener un gasto urinario de 2 mililitros por kilo hora. Luego, hacer uso de nuestras terapias hipouricemiantes que disponemos en el país. Como habrán escuchado, rasburicasa no la tenemos. Salvo que el paciente pueda conseguirla, pues nada, hacer uso de nuestro buen amigo el allopurinol, teniendo en cuenta la hiperuricemia previa que puede tener el paciente, o de fevoxustat. Este, siempre estar pendientes y tener en mente que pacientes con una neoplasia rápidamente progresiva, masa tumoral muy grande, o comorbilidades previas a su ingreso pueden presentar este síndrome. Entonces, parar la oreja siempre que tengamos estos pacientes y administrar la prevención adecuada. 3 días antes, estarlos vigilando y hasta 7 días después. ¿Cómo se están aplicando las directrices actuales para minimizar los riesgos y optimizar los resultados de pacientes con alto riesgo de desarrollar este síndrome? Ya, de manera internacional, yo diría que bastante bien. De manera internacional, como mencioné, hay estudios en los que demuestran que Rasburicas es costo efectiva. Es una medicación bastante buena. El problema es que no la tenemos acá. ¿Cómo la administramos nosotros acá? Pues de igual modo, son pacientes que son categorizados según su riesgo y según eso son monitorizados y administrados la prevención, sobre todo para evitar que se presente este síndrome. Y de presentarse, pues nada, se toman las medidas correctivas lo más oportunamente posible para pues manejar y evitar complicaciones. Con los avances en la comprensión de la fisiopatología del síndrome de lisis tumoral, ¿cuáles son las últimas investigaciones y enfoques terapéuticos que están impactando en el manejo clínico de esta condición? Bien, como había mencionado, hay ese estudio en el Lancet en el que se vio que en ratones, pero bueno, así comienzan las investigaciones, hay unas proteínas extracelulares que se llaman histonas y estas histonas perpetúan el daño renal. Entonces, de hecho, el estudio se llama daño renal en lisis tumoral, mucho más allá del depósito de microcristales. Entonces, da una perspectiva bastante esperanzadora, porque si se logra comprobar la presencia de estas histonas en pacientes humanos, si se logra dirigir una terapia de estas histonas, puede reducirse mucho más del daño renal inducido por el lisis tumoral. Repito, pues los estudios en los que se ve que Rasburicas es costo efectiva, sería ideal que la tengamos en el país, pero pues, bueno, así pasa a veces. Entonces, sí, básicamente esos dos estudios son pues los que más se ha avanzado en cuanto a la investigación de este síndrome en los últimos años. Se están desarrollando nuevas terapias o directrices que puedan mejorar aún más los resultados y reducir la morbimortalidad asociada con este síndrome. No que yo conozca, en realidad el pináculo del tratamiento sigue siendo rasburicasa y lo que se hipotetiza, o sea, bueno, esperamos nosotros optimistamente, es que se logre determinar alguna diana terapéutica, primero comprobar y luego determinar una diana terapéutica de estas histonas para garantizar que no haya daño renal en este síndrome. Pero hasta ahora lo último que se maneja y pues, que tiene bastante costo-efectividad es la rasburicasa. Muchas gracias, doctor Martín Lescano, por impartir sus conocimientos y experiencias en este 15º Congreso Internacional de Integración Médica edición 2024.